Vamos a empezar de lleno. Me gustaría comenzar mi conferencia diciendo que no tengo la menor idea de a quién se le ocurrió la idea que la historia está escrita en piedra. La historia definitivamente no está escrita en piedra. Pensar que la historia está escrita en piedra nos sitúa a nosotros como actores que no pueden actuar, que no pueden tomar el cambio, que no lo pueden crear a partir de ellos mismos. Porque si la historia está escrita en piedra, significa que nosotros nos minimizamos y que nos convertimos en personas que no evalúan el impacto que ellos pueden tener. El día de hoy te quiero primero comentar. No se cambia. El día de hoy te quiero primero comentar que la historia humana es la historia del cambio. La historia humana es la historia del cambio, tanto como la historia del cambio es a su vez la historia de las historias. La historia de las historias es cómo nosotros vivimos y cómo creamos las historias que nosotros creamos y creemos. Porque entendemos que nosotros somos las personas que creamos las historias en las que nosotros creemos, a la vez que nosotros creemos en esas historias que han sido creadas a través de los años. Hay un libro muy bueno que están viendo ahorita en pantalla, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI y me encanta, de Yuval Noah Harari, un escritor israelí que les recomiendo muchísimo. Y él dice, en un capítulo final, casi como una reflexión, que nosotros como seres humanos hemos decidido crear las historias que nosotros vamos a creer por el sencillo hecho que nosotros como seres necesitamos un propósito mayor que nos mantenga seguros en la noche, que nos permita sentirnos tranquilos, que nos haga sentir seguros, creídos y amados. En este sentido, Harari invita a la humanidad a empezar a tomar acción a partir de la creación de historias. Y el día de hoy te quiero enseñar cómo podemos crear la historia del cambio social a partir del cambio individual. Porque para cambiar el curso de la historia, que más que una piedra es un río que nosotros podemos meternos completamente y estar inmersos en él, entendemos que como tal nosotros somos las personas que tienen que primero cambiar para generar el cambio en la historia. Es así como a través del cambio individual, nosotros como seres humanos y como personas que son racionales, que tienen creatividad, que pueden innovar, podemos generar el cambio social. Y es así como los quiero introducir a mi presentación, cambio por cambio. Cambio individual por cambio social. Empecemos por la historia individual. Lo que soy yo, Marcelo Galán, nacido el 22 de diciembre de 2000. Yo soy una persona que está viva, yo vivo, yo creo, yo amo, yo cambio. Estos adjetivos que me colocan como la primera persona, a la vez me ponen en un ciclo que inicia cuando yo nací, que va a terminar cuando yo me muera, que ojalá sean un chorro, 1000 años, en donde tenemos un antes, tenemos un durante y tenemos un después. Tenemos un antes que forma el contexto que me ha formado a mí. Yo siempre digo que las personas somos la suma de los factores que nos han creado. Y este antes es esta suma de factores que nos coloca en un durante, en un presente, en un momento. En este momento donde tú y yo estamos respirando, donde tú y yo estamos siendo escuchados y donde tú y yo decidimos estar el día de hoy atentos para empezar a entender cómo generar el cambio social a partir del cambio individual. Nosotros siempre estamos viviendo en el presente y eso ténganlo muy en claro a lo largo de esta presentación. Y finalmente tenemos el después, tenemos el mañana, tenemos el futuro. Un futuro incierto, un futuro con neblina, algo que no sabemos, porque el antes y el durante los podemos conocer. A lo mejor el antes a mayor certidumbre que el durante, pero el futuro nunca lo vamos a entender a menos que empezamos a tomar las acciones para crear el futuro el día de hoy. Y es por eso que nosotros dentro del presente, dentro del momento, dentro de la actualidad, tenemos al yo individuo, a la persona que el día de hoy está sentada aquí, está escuchando desde su casa, está escuchando aquí en el pleno, lo que esta persona necesita para entender que ella está metida en un ciclo de tiempo, en un ciclo que implica un antes, que implica un durante y que implica un después. Y en este durante es donde tú y yo estamos, en este presente donde tú y yo respiramos y tú y yo vivimos. En este presente donde nosotros podemos empezar a cambiar las historias que creamos, porque recordamos que las historias que creemos son las historias que creamos. Entonces el yo individuo nos coloca a nosotros como los seres, los protagonistas, los antagonistas en dados casos, los testigos, los personajes de las historias que viven y transcurren en el presente. Somos las personas que están estudiando, que están escuchando, que están comiendo, que a lo mejor están en el baño y también se vale, pero al final de cuentas somos las personas que están simplemente viviendo el momento. Y esto nos coloca a nosotros como fuerza de cambio para empezar a cambiar el presente. Porque si nosotros somos estos seres que tienen una combinación de factores que lo llevaron a convertirse en el presente, nosotros somos precisamente esa fuerza de cambio que puede generar todavía mayor cambio para el futuro. Y entendemos así que somos la fuerza de cambio que puede empezar a dialogar, a escuchar, a debatir y a empatizar. Y esto nos lleva a hablar de la historia colectiva, del nosotros vivimos, nosotros creamos, nosotros amamos, nosotros cambiamos. Pero para hablar del cambio social,
para hablar de esta historia colectiva, es muy importante primero entender que para que exista un cambio social, primero tiene que haber un cambio individual. Y este cambio individual se tiene que dar en una mayoría de las personas que existen en una sociedad, para que realmente se traduzca en un cambio colectivo, en un cambio social. Si tú empiezas a hablar de las cosas que te apasionan, que te inspiran y que te motivan al día de hoy, tú vas a ser esa única persona, a menos que convenzcas a más personas de hacer lo mismo. Y es por eso que nos topamos con 4 barreras esenciales para empezar a hablar del cambio y para compartirlo con la sociedad. Porque no importa cuánto cambies como individuo, si no entiendes las perspectivas de las demás personas. Esto nos coloca con la primera barrera, la subjetividad del cambio. Las personas que me están escuchando son sumamente diferentes a las personas que yo soy. Somos sumamente diferentes en las identidades que adoptamos, en los gustos que tenemos, en las motivaciones que nos llevan a impulsar los sueños y crearlos a través de nuestras historias. La subjetividad implica que nosotros tenemos que empezar con la empatía para empezar a hablar de nuevos cambios sociales y para empezar a proponer. Porque sin empatía estaríamos hablando nada más desde el privilegio. Y si hablamos meramente desde el privilegio, no vamos a lograr empatizar con nadie absolutamente, porque significa que lo que tú estás viviendo es exclusivamente para ti. Y eso es la subjetividad del cambio. A la vez, la segunda barrera, el cambio es constante. Si le quitamos el zoom a nuestra línea temporal y nos ponemos a ver los miles de años que tenemos de historia humana, entendemos que el cambio es constante porque ha sido lo único que ha motivado el cambio en las historias que creemos. Empezamos a ver cómo creamos el fuego y teníamos mejor cocina. Empezamos a ver la civilización a partir de la agricultura. Empezamos a comprender que el cambio siempre ha sido constante y que si el cambio es constante significa que también estamos viviendo la tercera barrera del cambio, que es la incertidumbre. Porque si todo está cambiando, significa que mi presente también está cambiando y que las cosas que yo uso para obtener información y tomar la mejor decisión posible no son visibles al 100%. Esto significa que las decisiones que yo voy a tomar, nunca voy a tener el 100% de información para decidir si esta es la decisión correcta o esta es la decisión incorrecta. Y si vamos a decidir en incertidumbre, también implica que un cambio va a ser vivido en nosotros, que es la cuarta barrera. El cambio siempre tiene un efecto. El cambio siempre va a tener a alguien que va a recibir este cambio. Si es un cambio individual, a lo mejor tú estás levantando la voz y a una persona la vas a inspirar y ese es tu cambio positivo. Pero pensemos también en un cambio negativo, en un sentido donde no se escucha la corresponsabilidad que tenemos al vivir en sociedad. Pensemos a lo mejor en un ejemplo muy sencillo. Una empresa que contamina. Una empresa que contamina el aire me está dañando a mí y a mi salud y a la de la comunidad porque no tienen este sentido de corresponsabilidad, de una responsabilidad compartida con la sociedad, como para entender que las acciones que ellos toman afectan a las acciones que van a tomar las demás personas. Y eso es muy importante en el contexto de los problemas y problemáticas que vivimos a nivel mundial. Pensemos en la justicia ambiental y en la crisis climática que tenemos el día de hoy. Entonces entendemos que existen las 4 barreras de la subjetividad, del cambio constante, de la incertidumbre y de que el cambio siempre va a tener un efecto, es decir, que el cambio es vivido. Pero a la vez, hasta el momento de esta plática, yo creo que ya ha quedado muy claro que si el cambio es algo que nos va a llevar a cambiar. Todo cambia. Todo cambia. Y así de sencillo es que les puedo también presentar nuestros problemas mayores en la sociedad que logré identificar. Entendemos que tenemos una economía post-COVID dañada y que nos corresponde a nosotros, los líderes y jóvenes, a empezar a construir y a reconstruir sobre lo que ya teníamos. Tenemos una crisis ambiental que sitúa a Monterrey como la ciudad más contaminada en términos de contaminación del aire en Latinoamérica en 2019 y en 2020. Y entendemos el machismo que vivimos en la sociedad, que inhibe la participación política de la mujer, que atenta contra sus meros derechos humanos y que sobre todo quita las historias de la mitad de la población. Y tenemos finalmente la corrupción. Y recordemos que en 2019 la Secretaría de la Función Pública estimó que entre 5 y 10% del Producto Interno Bruto de todo ese año se había ido a la corrupción. Ni siquiera podemos saber cuánto dinero se está yendo a la corrupción porque no tenemos forma de seguirla. Y tú te dirás, pero Chelo, entonces ¿cómo podemos entender el cambio social si tenemos estas 4 problemáticas y me estás diciendo que cambia a través de historias? Te estoy diciendo esto porque te quiero invitar a actuar y porque sé que puedes actuar. Y permíteme presentarte una metodología muy sencilla para levantar tu voz y que tu voz sea escuchada y representada por otras personas que no eres tú. Vamos a empezar a hablar primero desde el centro de la empatía.
Y este diagrama que están viendo en la presentación es prácticamente el ciclo, perdón, la esfera del activista, donde tenemos la esfera de la empatía en el centro, de donde generamos un mensaje que se convierte en una causa y que de esa causa se convierte en acción, siendo la acción la forma en la que se solidifica nuestro mensaje y la forma en la que nosotros podemos invitar a otros a sumarse a este mensaje. Y si nos ponemos en sociedad, entendemos que somos una red completamente total de seres que pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo, de seres que a través de su empatía pueden crear un mensaje, compartirlo a través de su causa y enseñarlo a través de su acción y liderar a través de su acción. Entonces veamos en la parte inferior izquierda de su pantalla que tenemos un cuadro, perdón, un círculo unido por líneas blancas. Supongamos que ese soy yo. Soy yo individuo que en esta historia quiere empezar a crear y quiere generar el cambio social. Supongamos que empiezo a levantar mi voz. Y como empiezo a levantar mi voz, empiezo a ser escuchado y empiezo a generar eco. Pongámosle el ejemplo de lo que más me gusta hablar. Hablemos de la corrupción mexicana. Te puedo decir los nombres de las personas más corruptas de la política mexicana y tú vas a empezar a decir, achis, ¿quién es esa persona? Y yo te voy a platicar y te voy a enseñar a través de mi acción de levantar mi voz que tú también te puedes informar y que si tú estás informado, tú también vas a tener más conocimiento. Y como vas a tener más conocimiento, puedes empezar a generar acción mucho más informada y mejor participativa. Porque si yo levanto la voz, más personas van a empezar a levantar la voz. Porque yo fui el punto de inicio y más personas se van a sumar para convertirse en nuevos puntos de inflexión. Y es así como empezamos a generar una red de cambio individual a través de la mera voz que tenemos. Como yo, individuo, empiezo a levantar la voz sobre la justicia ambiental, sobre el feminismo, sobre la corrupción. Y empiezo a hablar de cosas que me motivan, que me inspiran y que me motivan a cada día dar una mejor versión de mí. Empiezo a entender que tan solo cambiando mi tono, empezando a crear una nueva historia, es que puedo influir en las nuevas personas que me están escuchando. Es que puedo abrir mi auditorio para que todo el mundo me pueda escuchar porque siempre estás conectado y siempre vas a estar en esta red donde tu voz puede tener incidencia en las demás personas. Y en este punto en la gráfica tú estás viendo cómo la voz que inició en un punto se expandió completamente a toda la red. Y ese es el propósito principal del activista. Como activistas nosotros nos dedicamos completamente a levantar la voz para que las personas que no lo han podido hacer lo puedan hacer, para que las personas que quieren ser escuchadas sean escuchadas. Y esos son pequeños ejemplos de cómo podemos crear un cambio empático, un cambio innovador, un cambio oportuno y un cambio empoderante. Un cambio empático porque desde el mensaje, desde la empatía nace nuestro mensaje. Un cambio innovador porque sí, tenemos problemas y no nos podemos adaptar al cambio, pero a la vez nos da la oportunidad para cambiar las formas tradicionales y romper con el status quo para empezar a hacer las cosas de una nueva forma. El cambio es oportuno porque si bien estamos en incertidumbre, en la neblina de la incertidumbre se esconde la oportunidad. Y si tomamos esa oportunidad tan solo decidiendo voy a seguir este camino, y no me voy a detener, vamos a empezar a crear un cambio mucho más oportuno que permite que las personas que van detrás de nosotros sigan el cambio que tú estás guiando y finalmente que sea empoderante. Decíamos que el cambio era vivido, pero que el cambio también sea empoderante, porque si el cambio no es empoderante sería completamente negativo y nos quedaríamos con el ejemplo de la compañía que contamina el aire. Empecemos a generar externalidades positivas a través de nuestras acciones. Empecemos a convertirnos en esos seres que van a hablar y nunca se van a callar, porque entienden que los derechos humanos tienen que ser respetados, porque entienden que tienen una agenda que quieren impulsar, porque entienden que el activismo nunca va a detenerse y porque entienden que a través del emprendimiento social o el emprendimiento público podemos empezar a crear valor. Y es por eso, y es precisamente uno de los puntos que toco en esta slide, y es por eso que los 4 problemas que teníamos antes, de la economía post-COVID, de la crisis ambiental, del machismo en México y de la corrupción, se pueden resolver con cosas que nos implican levantar la voz. El emprendimiento con valor social. Conviértete en esa persona que organiza tu comunidad y dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a plantar árboles en este parque porque queremos y porque lo vamos a hacer para obtener una mejor calidad del aire. Conviértete en esa persona que empieza a cambiar sus hábitos y empieza a tener una dieta mucho más sana y mucho más sana para el medio ambiente. Empieza a convertirte en esa persona que adopta la perspectiva de género y entiende la interseccionalidad de abuso que viven las mujeres y que viven los grupos como la comunidad LGBTIQ. Entiende también que la ciudadanía es el motor para cambiar los problemas sociales que tenemos y que a través de ella podemos generar el emprendimiento con valor social, podemos generar nuevos hábitos y el activismo ambiental y sobre todo podemos adoptar la perspectiva de género. Y esto me lleva a concluir mi presentación diciendo que todo empieza con una voz. Todo empieza, como vimos en el diagrama de la red anterior, que todo inicia con una voz y que todo empieza a tener valor a partir del momento que una persona dice, basta. A partir del momento que una persona dice, yo voy a ser esa persona que te va a representar. A partir de esa persona que identifica un problema y lo quiere cambiar.
pero para eso primero lo tienes que expresar. Y recordemos que nosotros como seres humanos, como dijimos al inicio, somos personas que crean las historias en las que creen. Entonces te invito hoy a que tú empieces a usar tu voz como ese mensaje que comparte la historia de cambio social, de inspiración y de innovación, para llegar a ese cambio, para convertirte tú en ese emisario, en ese embajador de la persona que quieres ser cuando más personas te empiecen a escuchar, de la persona que empiece a involucrar a las demás personas en la participación, en el debate, en la opinión pública. Empieza a ser esa persona que a través de su voz da el ejemplo y que lidera con su acción, porque somos personas que viven en red. Y si vivimos en red, con que un nodo de esa red cambie, estamos avanzando. Gracias a que nuestra voz trae peso. Gracias a que tiene influencia. Y es por eso que me gustaría terminar con una frase que me encanta, que dice que una de las cosas que separa a las personas inseguras de las personas seguras es su sentido de cuán factible podría ser cambiar el status quo. Los desconfiados creen que la historia ha terminado y que no puede ser modificada, mientras que los confiados creen que todavía la historia está en proceso de hacerse. Algún día, posiblemente, por ellos mismos. Aquí te pregunto, ¿qué historia vas a crear? ¿Vas a crear la historia positiva? ¿Vas a empezar a generar el cambio social a través de ti? Yo espero que sí, y muchas gracias por escucharme. Esto fue Cambio por Cambio.